Nuestra patria llegó, como llegó, a más de 60 países del mundo. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Porque nosotros no buscamos unas curules, ni buscamos tampoco apenas la presidencia de la República. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Bueno, por el simple nombre no recuerdo muy bien. Ahorita ya viendo la foto sí me recuerdo que era un político, pues en televisión uno recuerda las imágenes de un político liberal que quería ser presidente, pero al igual uno no sabe mucho, pues porque eso no lo enseñan a uno casi en el colegio. Pues un escritor. Tiene muchos seguidores y toda la gente lo quería mucho a él. La tía, el carisma, la sonrisa tan divina que tenía, que lo subyugaba a uno. Pues él era revolucionario, sí. Él era revolucionario, él no andaba con jodas raras. En un estado de decadencia de la política y de la sociedad colombiana en esa época, él era como la esperanza y pues otra vez nos cortaron las alas para esa época. Doctor Luis Carlos Galán estuvo concejal aquí en Oiva. Yo tengo fotos en la casita con él, allí donde Doña Rosa, en almuerzos, en muchas ocasiones, en Charalá. Y pues planteó como, de hecho, una nueva ideología, una nueva forma de mirar la situación política que se estaba dando para el momento en el país. Pues Luis Carlos Galán iba a ser un presidente. En esta hora que no sé realmente cuál era el pensamiento de Galán. Quisiera que ustedes me respondieran a esa pregunta, ¿qué era lo que quería realmente Galán? 1989. Tras una histórica y radical división del mundo en comunismo y capitalismo, en ese año finalmente se empieza a hablar del fin de la Guerra Fría. Mientras tanto, los colombianos buscan momentos de ilusión, viendo cómo la selección nacional lucha por obtener un cupo en el Mundial de Fútbol de Italia. Y todos celebrábamos como propia la actuación de Lucho Herrera en el Giro. Carlos Vives ya era un reconocido artista nacional, mientras que Shakira, Fabiola Zuluaga, Montoya y Juanes apenas empezaban a soñar con el éxito. La dura vida cotidiana se matizaba en la pantalla chica con programas que los colombianos seguían con verdadero orgullo y deleite, los cuales mostraban una cara amable del país. Mientras, al interior del Partido Liberal, se adelantaba una verdadera batalla para definir la candidatura liberal a la presidencia de la República. La lucha no era fácil. Había muchos precandidatos haciendo fila dentro del partido. A esto aspiraban Jaime Castro, William Jaramillo, Ernesto Samper, Hernando Durán Duzán, Alberto Santofimio y Luis Carlos Galán. Para sorpresa de todos, precisamente este último, Galán, tal vez el más carismático de los políticos de su época, un hombre de clase media, sin padrinos políticos, sin maquinaria, que había hecho carrera fuera del partido y solo unos meses atrás había vuelto al liberalismo, era quien punteaba en las encuestas. La mayor parte de los colombianos saben que Galán será presidente. La discusión es ¿cuándo? Yo creo que no hay duda de que Galán iba a ser presidente en el año 90. Iba a ganar, Luis Carlos merecía ganar, y le diré algo más, el país merecía a Luis Carlos. Nosotros vemos estas elecciones con mentalidad ganadora. Iba a la vanguardia, iba en las encuestas con un amplio margen. Pero ¿quién era ese hombre visionario capaz de adelantarse a su época y a su generación, y que estaba a punto de convertirse en el más joven de los presidentes del siglo XX? ¿Cuál era su encanto y su ideología? ¿Qué le proponía a sus electores en un momento en el que el país apenas si lograba anticipar los tiempos que vendrían?
1943. El 29 de septiembre, en la Europa oriental ocupada, nace en el seno de una familia obrera un niño que sería bautizado como Lech Walesa. El mismo día del mismo año, nace en Bucaramanga, Colombia, en el hogar del liberal Mario Galán Gómez y de su esposa Cecilia Sarmiento, el tercer hijo de un total de 12. Luis Carlos Galán. Mis primeros recuerdos, naturalmente, se dan en Bucaramanga. Yo los asocio con Gabriel, con María Lucía, mucho. Los paseos por las vecindades de Bucaramanga, claro que son recuerdos relativamente borrosos. Pero Luis Carlos, desde el principio, pues, sedujo a toda la familia. Es decir, toda la familia estaba pendiente de Luis Carlos, como si intuyeran que iba a tener que jugar un papel importante en la vida nacional. Yo siempre he dicho, de alguna manera le debo la vida a mi madre y el espíritu a mi padre. En 1943, Colombia era un país extremadamente pacífico. Probablemente el país que más admiración producía a nivel internacional. Los periodistas que visitaban a Colombia, extranjeros, mostraban a Colombia como el paradigma de la democracia. Y luego, pocos años después, va a ser el paradigma de la violencia. En 1948, Galán tiene 5 años y puede oír lo que está sucediendo en Bogotá. Jorge Eliezer Gaitán, un líder liberal, un hombre carismático y de origen humilde, es asesinado a plena luz del día por fuerzas políticas opositoras y la ciudad vive una verdadera revolución. Pero no era la primera vez que Galán había oído hablar de mártires que morían por sus ideales. Con mucha frecuencia hizo reuniones, especialmente cuando teníamos entre 12 y 18 años. En esa etapa de la adolescencia nos hacía tertulias de sobremesa sobre temas muy diversos, sobre historia de Colombia, con mucho énfasis en los comuneros, como era bastante lógico. Él sintió muy a lo vivo el juramento de Galán, y lo vivió y lo realizó. Ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuere menester sea. Me interesó mucho la política desde que llegué al uso de razón prácticamente, porque sentí muy de cerca las conmociones que tenía Colombia hacia 1949, 50, 51, cuando yo estaba llegando al uso de razón. Y eso me motivó. Entendí que no me podía ser indiferente jamás lo que ocurriera en el país. Especialmente lo asocio con el viaje, el primer viaje de Bucaramanga a Bogotá en marzo de 1949. Y en ese recorrido nos detuvieron varias veces retenes del ejército y de la policía. Y allí palpé por primera vez la anormalidad de las condiciones en que se vivía en Colombia. Los 50 son años de adelantos para el país. En 1954 llega un invento revolucionario, la televisión. Y 3 años después las mujeres adquieren el derecho al voto. Desde esos años de juventud, Galán demuestra no solo una gran capacidad intelectual, sino un extraordinario poder de oratoria. A los 13 años se presenta a un concurso en su colegio. A mí me preguntaron que cuáles eran los problemas más importantes de Colombia, que hablara de eso. Y como mi papá frecuentemente estaba hablando de eso, pues yo lo único que hice fue repetir una de las charlas de mi papá, porque no podía hacer tampoco otra cosa. Y me gané el concurso. Estaba en segundo bachillerato. Inmediatamente en el curso al que pertenecía empezaron a decir mis condiscípulos que yo era el político, que yo era el que opinaba sobre las cosas políticas, y me sentía como en el deber de opinar y de leerme con atención los periódicos y seguir el debate político previo a la caída de Rojas Pinilla. En la Pontificia Universidad Católica Javeriana, profesores y estudiantes inician el movimiento público de resistencia contra la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Frente a la iglesia de la Porciúncula, la policía lucha con estudiantes y utiliza gases y tinta indeleble. En el año de 1957, pocos días antes de que cayera Rojas Pinilla, pues participé en desórdenes estudiantiles contra Rojas Pinilla y fui a la cárcel 2 días. Al fin, el 10 de mayo se inicia con la Alborada de la Libertad. Caído el dictador, las grandes figuras de la oposición acuden al Palacio de San Carlos a conferenciar con la Junta Militar encargada de gobierno. Lo que se cocina en estos años es los gobiernos militares como única fórmula para contener la violencia y los odios heredados entre liberales y conservadores y generar el gobierno de Frente Nacional, que es un acuerdo entre ambos partidos
para repartirse el poder político en forma equilibrada y la alternación presidencial durante 16 años. Destacamentos de las Fuerzas Armadas rinden los honores de rigor e imparten brillo. Entonces, la gran paradoja fue que el Frente Nacional despolitizó el conflicto liberal conservador, pero generó la emergencia temprana de grupos guerrilleros en Colombia, muchos de los cuales todavía subsisten. Surgen las FARC en 1964, después del ataque a Marquetalia, surge el ELN, surge el EPL, y la justificación que legitimaba estos grupos guerrilleros nacientes era el carácter excluyente del Frente Nacional. Al comenzar los inolvidables años 60, la juventud declara la revolución sexual y las faldas subían al ritmo de los Beatles. Son años en los que el muro de Berlín se construye como símbolo de la división del mundo entre el comunismo y el capitalismo. En China se lleva a cabo la revolución cultural proletaria, liderada por Mao Zedong. También toman fuerza las reivindicaciones raciales y de los derechos civiles adelantados por Martin Luther King. En 1964, ya siendo estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana, Galán crea una revista estudiantil de ideas liberales, Vértice. Todos sabíamos, al menos en la Universidad Javeriana o en la Facultad de Derecho de la Javeriana, que Luis Caldas era un tipo con unos talentos y unas condiciones especiales. Era un líder, era una persona que desde el primer momento se sabía que tenía una proyección y una dimensión y una aura especial. Luis Carlos proyectaba una cosa especial. Este hecho llama la atención del expresidente Eduardo Santos, quien lo lleva a ser parte del equipo periodístico del diario El Tiempo cuando Galán apenas tenía 22 años. Y a partir de ahí realmente comenzó una gran amistad con Luis Carlos. Compartíamos una misma oficina con Daniel Samper, Luis Carlos y yo. Y era muy divertido porque cada uno colocaba en su oficina sus íconos, sus ídolos. Y yo coloqué a Marx, Daniel colocó el Sagrado Corazón de Jesús y Luis Carlos a Rafael Uribe. Entonces, eso daba una idea de en qué estábamos cada uno en esa época. Cada uno entendía las características de los otros dos y nos aceptábamos como éramos, entendíamos que éramos diferentes. Los tres trabajamos en la parte editorial y también trabajamos en la parte de información. Yo cubría la sección de Bogotá, Enrique tuvo a su cargo la sección internacional y Luis Carlos la económica. La carrera de Luis Carlos en El Tiempo fue pues, vertiginosa, avanzó rápidamente, digamos que era tal vez la persona predilecta de Eduardo Santos, que supo reconocer las cualidades políticas, intelectuales de Luis Carlos. Luis Carlos rápidamente ya estaba escribiendo editoriales económicos, notas políticas, acabo de jefe de la sección económica. Trabajando en El Tiempo, Galán conoce en 1965 a la periodista Gloria Pachón, quien se convertiría no solo en su esposa y madre de sus 3 hijos, Juan Manuel, Claudio y Carlos Fernando, sino en un apoyo vital y definitivo para su carrera política. Como periodista, Galán fue testigo de hechos cruciales de la historia nacional e internacional. En 1966 muere en combate Camilo Torres, el cura guerrillero, y un año más tarde es fusilado en Bolivia Ernesto El Che Guevara. Pero hay algunos de estos hechos cruciales que vive en primera persona. Luis Carlos viajó en el momento en que Europa estaba en ascuas por los movimientos estudiantiles y a Luis Carlos le tocó el famoso mayo del 68 en Francia. A él lo golpearon por ahí debajo de una mesa, o por lo menos eso decía, para darse prestigio, en pleno mayo del 68. Nunca tuvo tentaciones por la cosa marxista, ni por la violencia, ni por la lucha armada. En eso fue perfectamente coherente y consecuente. Sí, vino toda la moda del castrismo y de la Revolución Cubana y la expectativa de creer que esto se iba a cambiar de la noche a la mañana. Pero ahí estaba la diferencia en el debate que teníamos con muchos contemporáneos, gente valiosísima, formidable, que tristemente murió en la guerrilla. Porque los jóvenes radicales no encontraban, debido al Frente Nacional, un espacio de participación política, y frente a este sentimiento de cerramiento del sistema político a otras corrientes políticas, se fueron para la lucha armada. Pero fue una generación entera de jóvenes radicales de los años 60 y principios de los años 70. Me encontré con el presidente Caldera, con él nos conocemos desde hace como 20 años. Nos vemos cada 3, 4 años. Y entonces me dijo esto, me dijo, ¿sabe una cosa? ¿Por qué deseo que a usted le vaya bien?
Le pregunté, ¿por qué, presidente? Dijo, porque usted es el único caso que conozco en América Latina, en 50 años de vida política, de una persona que haya asumido una posición inconforme, rebelde, partidario de cambio social, sin necesidad de apelar a la violencia ni al marxismo. Entonces, si usted tiene éxito, usted estaría abriendo un camino y demostrando que se puede. El tema de la carrera espacial y de la llegada del hombre a la Luna lo apasionó de una manera extraordinaria, involucró a su familia de tal manera que todos nos volvíamos expertos en el tema. Un año después de la llegada del hombre a la Luna, el presidente Pastrana, al ser elegido como primer mandatario, llamó a Luis Carlos para que ejerciera el Ministerio de Educación. Se retiró del tiempo para asumir el ministerio, ministro de Educación más joven en la historia. ¿De dónde el doctor Pastrana dice, este muchacho joven ministro? Le dije, ¿cómo se le ocurre nombrarme ministro de Educación? Entonces me dijo, no, es que los problemas de la educación no los va a resolver una persona, ni un gobierno, ni un partido, es la nación entera. Esos son procesos. Pero yo creo que la nación necesita el punto de vista de una persona joven. En este momento lo necesita. Entonces le dije, pues si es eso, yo voy. Se hizo mucha labor, infortunadamente no muy conocida, porque predominaron los titulares de los problemas de orden público, pero se crearon más de 250 colegios cooperativos, se terminaron las obras que había iniciado el gobierno del doctor Lleras con relación a las grandes universidades de Colombia, se le dio un nuevo horizonte a la educación campesina, que aportara los seminarios subutilizados al sistema educativo. Se analizaron muchos otros temas sobre la validación de la educación informal. Hay más de 80.000 bachilleres de Colombia que han validado su bachillerato en los exámenes del ICFES creados desde esa época. ¿Qué es lo que se encuentra Galán? Un país en pleno proceso de urbanización, con crecimiento acelerado del sistema educativo y la primera gran movilización de los maestros colombianos por buscar derechos laborales. Y se encuentra al mismo tiempo con la primera gran insurgencia del movimiento estudiantil en Colombia, como cierta secuela del mayo del 68 francés. Aquí se nos vienen en los años 71 y 72 las universidades del país paradas, las protestas en la calle, estudiantes muertos. Y tras superar distintas crisis en el ministerio, Galán renuncia y es nombrado embajador en Italia. Galán entiende que es tiempo de tomar distancia, acepta el nombramiento y viaja en compañía de su esposa Gloria y de su hijo Juan Manuel. En Italia, Galán se encuentra con un país caracterizado por la inestabilidad política, pero democrático. Aprende italiano, lee revistas, estudia la política europea y vive de cerca situaciones que le ayudarán a anticipar muchos de los acontecimientos que años más tarde encontrará al regresar al país. Es testigo del surgimiento del grupo terrorista de izquierda Las Brigadas Rojas, que pretendía tomarse el poder utilizando la fuerza y que amedrentó a los italianos desde comienzos de los 70 por medio de atentados con bombas en grandes ciudades. En Italia, Galán entiende el poderío de la mafia y su capacidad de penetrar y corroer todas las instancias del Estado y de la sociedad. Pero allá también aprende de política. Vive un país pluralista, donde comparten asiento personas de izquierda y de derecha y debaten temas importantes y de fondo. Y además me tocó vivir una fase especial de crisis, la crisis del 73, la guerra del Yom Kippur y todo el proceso de cambio que produjo en la política europea durante la década de los 70 y que en ese momento tuvo una manifestación decisiva. Galán en ese contexto se da cuenta de que una nación, a pesar de sus convulsiones y sus equivocaciones, tiene que abrirse irremediablemente al mundo para poder resolverse. Y probablemente Italia le sirvió para ver las cosas con mayor tranquilidad, ¿cierto? Para pensar cosas de mediano plazo, para entender lo provincial que era Colombia. Luis Carlos entonces vino, digamos, muy completo como hombre público, hecho en la década de los 60, hecho al lado de Santos, después con su experiencia en el ministerio, que así que haya sido muy corta, fue muy intensa, muy importante, y llega un hombre muy formado a trabajar con Carlos Lleras en Nueva Frontera. Y ahí entonces empieza una segunda escuela que fue importantísima también para él. Él decide iniciar su trabajo político en Santander para presentar su nombre a consideración de sus coterráneos.
Esta fue una etapa muy interesante, porque era una aproximación directa a la gente. Él dio una demostración clara de cómo la política implicaba un proceso de educación, un proceso de hacer a la gente consciente de sus derechos, de sus posibilidades. Así Luis Carlos fue recorriendo uno a uno todos los municipios de Santander. No se quedó ninguno, ni el sitio más recóndito del departamento donde él no llegara y donde no tuviera ese contacto personal con la gente. Ahí fue sembrando su idea política, ahí fue sembrando esa idea que él había concebido cuando decidió participar en política, que era la de transformar las costumbres políticas en Colombia. En 1980, y con el lema de campaña «Bogotá pertenece a todos sus habitantes», Galán se lanza al Consejo y obtiene 28.000 votos. Es elegido concejal y más adelante senador de la República. En su actividad como miembro del Congreso, Galán realiza varios debates, siendo uno de los de mayor resonancia el que hizo sobre el contrato de explotación de los yacimientos carboníferos del Cerrejón. ¿Qué es lo que pasa en el Cerrejón? Se trata de saber cuánto le van a pagar a Colombia por ese carbón, puesto que se trata de un recurso no renovable. Y una vez vendido, se pierde, como ocurrió con el petróleo. Si se vendió bien, magnífico, porque eso se integra a los procesos de desarrollo de la economía colombiana, genera transformaciones en el país. Si se vende mal, se pierde una oportunidad de fondo. Yo tengo la convicción de que en los términos del contrato se va a vender mal. Pero no solo los temas nacionales ocupaban la agenda de Galán, que seguía con verdadera preocupación la situación política de América Latina, para entonces una bomba de tiempo que ya había empezado a explotar. Muestra de ello fueron las guerras en El Salvador y en Nicaragua y la polarización del discurso político del momento. ¿Serán responsables los 17 países que votaron en contra de nosotros de haber entronizado en Nicaragua el comunismo? Y yo predigo que llegará hasta la frontera de los Estados Unidos. Entretanto, en Colombia y bajo el fantasma de la amenaza comunista, la lucha política seguía siendo entre conservadores y liberales. Julio César Turbay Ayala, el candidato liberal, gana las elecciones por un escaso margen y asume el poder en agosto de 1978, iniciando uno de los gobiernos más represivos y controvertidos de que se tenga memoria, y cuyo momento más crítico fue la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá por parte de un grupo guerrillero. Se trataba de 16 miembros del M-19 quienes se infiltraron en la embajada durante una celebración y tomaron como rehenes a 17 diplomáticos durante 61 días, exigiendo $50 millones y la liberación de 311 presos políticos. Lo que representaron los jefes liberales de esa época era el continuismo, era un liberalismo amañado a los tiempos nuevos de poca democracia, de poca libertad. Y Luis Carlos sin duda quería un liberalismo mucho más combatiente, mucho más libre, mucho más fresco, digamos. ¿Y después el neoliberalismo, cuál es el punto de partida? Nace a fines del 79, cuando el doctor Lleras ha manifestado varias veces que no desea seguir en la política, que el llerismo no existe. Y yo veo que en verdad se requería un nuevo testimonio para este decenio. Y era la necesidad de una nueva interpretación política del país, la certeza de que la década de los 80 iba a ser una década muy turbulenta, muy compleja. Yo lo veía desde el punto de vista de problemas sociales, económicos y políticos. Durante 2 años nosotros trabajamos dentro del Partido Liberal. Vamos a la convención del 80, que elige como jefes del partido a Alberto Lleras Camargo, a Carlos Lleras y a Alfonso López Michelsen. No se podía pedir más como dirección de un partido. Y nosotros confiamos en que ellos podían conducir un proceso de transformación del liberalismo. Pero la prometida transformación nunca llegó. Para candidato del Partido Liberal a la presidencia de la República, doctor Luis Carlos Galán, 1 voto. Por Alfonso López Michelsen, 332 votos. Y nosotros nos vemos en la necesidad de dar nuestro propio testimonio, de apelar directamente al pueblo para buscar una renovación con un mandato que nos lo otorgara el pueblo, o nos diera el apoyo para procurarlo. Y así trabajamos todo este proceso del decenio de los 80. A partir de ese momento, Galán funda el nuevo liberalismo y lanza una campaña decidida, carismática y renovadora para llegar a la presidencia, enfrentándose a 2 candidatos con maquinarias oficiales, Belisario Betancur y Alfonso López, quien buscaba la reelección.
¿Cuántos miles, quizás millones de colombianos han muerto en los últimos 150 años por construir la república, por darle unas instituciones a esa república? Y nosotros somos herederos de ese proceso y nos corresponde en el marco de esta generación construir esas instituciones, consolidarlas, eliminarles sus defectos, fortalecerlas, darles una nueva dimensión y hacerlo con un pueblo que está cada día más preparado para participar en ese proceso y que no acepta ser testigo impasible e impotente de las decisiones que condicionan su destino. Luis Carlos era un liberal de izquierda y era un liberal que creía que el liberalismo no podía ser sino de izquierda. Y uno puede revisar todos sus escritos y verá siempre que las preocupaciones de Luis Carlos son las preocupaciones del liberalismo de izquierda, es decir, libertad, educación, igualdad, justicia social. Y le preocupaba mucho que los políticos, como efectivamente está ocurriendo hoy, fueran culpados por esos dos problemas de corrupción y de pobreza. Entonces él trató de reconciliar la política con los ciudadanos y en ese trabajo pues tuvo temas muy concretos que desarrolló. En primer lugar, la reforma de los partidos políticos, que los partidos políticos fueran partidos modernos, comprometidos con ideologías, no con burocracia, no con contratos, partidos políticos que fueran democráticos internamente. Su discurso cuestionaba a los políticos por usar la política para su provecho personal. Todo lo que fuera liberalismo, galanista o no galanista, no me convencía. Pero admiraba realmente la capacidad y la entrega con que se dedicó Luis Carlos Galán a recorrerse el país, pueblo por pueblo, municipio por municipio, predicando sus ideales en contra de toda una maquinaria liberal aplastante. Él tenía la idea de que la política era una de las grandes actividades humanas, que los partidos políticos tenían que interpretar a la sociedad y la sociedad se tenía que sentir interpretada por los partidos políticos. Creía que el Partido Liberal, que había tenido un papel tan importante en la sociedad colombiana, lo debía recuperar plenamente y empezó a hablar de cosas que los dirigentes de la política ya no respetaban. Los partidos políticos no son fines en sí mismos, son instrumentos a través del cual se expresa un pensamiento colectivo, un anhelo de organización social. Por lo tanto, los partidos requieren la renovación periódica. Muchas de las ideas de anticorrupción, muchas de las ideas de transparencia en la sociedad colombiana, de que los jóvenes pensaran que allí había una enorme posibilidad para transformar un país que estaba lleno de problemas sociales, políticos, económicos. Y eso le daba un sentido a la política y traía gente nueva a la política. Queremos distinguirnos de esa maquinaria existente hoy, de esas camarillas reducidas a la manipulación de un pueblo indefenso y subordinado como se encuentra el nuestro por razón de sus angustias económicas en muchas regiones del país. En los años 80, carecer de maquinaria hacía imposible acceder a algo en política. Y por primera vez aparece este tipo, un tipo joven, un tipo muy atractivo en política, muy un visionario, con una buena capacidad de liderazgo y con cero maquinaria. De hecho, atacando la maquinaria del pasado, empieza a llenar espacios de política y empieza a ganar en política. Es una cosa muy interesante. A Galán políticamente lo impulsaron dos cosas. El descontento de la clase media con el analfabetismo y la corrupción de la clase política y al mismo tiempo el surgimiento de nuevos temas urbanos que no cabían en la agenda tradicional de nuestros políticos. Nosotros buscamos es una nueva sociedad, buscamos otra forma de organización colectiva, buscamos otras garantías en el manejo del Estado colombiano para satisfacer los derechos y aspiraciones de nuestro pueblo. El derecho a tener una nutrición adecuada, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y el derecho a la educación.
Mientras esos 4 primeros derechos no le sean asegurados a todo habitante del país, tendremos una organización social injusta o atrasada. La política que él hizo iba asociada de ideales, de sueños, del estudio académico riguroso de los temas y de las propuestas. Yo creo que eso es esencial, tener propuestas, creer en ellas, construirlas, ser uno quien estudia y participa en la elaboración de esas propuestas para hacerla realidad. Para mí esa es la lección más importante de Galán. Pero para sacar adelante una campaña presidencial se necesita mucho dinero, y aunque el nuevo liberalismo no lo tenía, sí contaba con un gran capital: la imagen de Galán, que para entonces ya se reconocía como un verdadero fenómeno de medios. Esto es precisamente lo que aprovecharon los expertos para diseñar las piezas de una campaña histórica. Nosotros miramos cantidades de fotografías de Galán y encontramos que un fotógrafo en el Socorro había tomado esta fotografía. Carlos Duque, que fue la persona que hizo el grafismo, lo hizo en base a esta fotografía. Como la campaña era una campaña muy pobre, utilizamos por primera vez la calle como un medio. Llenamos la calle de afiches, se pusieron unas calcomanías en los carros y en ese momento se vio el éxito que podía tener la campaña, muy importante, y que hizo una innovación realmente en lo que fueron las campañas políticas hacia el futuro en el país. Arrancamos la campaña, si no recuerdo mal, en La Dorada, y después empezamos a recorrer unos pedazos en carro, otros pedazos los recorríamos a caballo, otros pedazos los recorríamos en chalupa, otros pedazos los recorríamos en avión. Había pueblos en donde nosotros llegábamos y nadie había oído hablar en su vida de Luis Carlos Galán. Entonces Galán se quedaba digamos, a la orilla del río, nosotros nos bajábamos con un megáfono y empezábamos a anunciarle a la gente que había llegado un señor que se llamaba Luis Carlos Galán, que ese señor que se llamaba Luis Carlos Galán venía a hacerles una propuesta política y que salieran a la calle a oírnos. Y realmente lo que uno percibía de las personas era que Galán llegaba, Galán lograba tocar a la gente en las cosas que él decía y en la forma como las decía. Lo que se necesita ahora es una revolución electoral para que no haya en Colombia una revolución violenta. Y la revolución electoral se dio, pues a pesar de que no ganó, Galán obtuvo una votación histórica de 745.938 votos, la más alta votación obtenida por un candidato de opinión hasta el momento. Galán representaba una fuerza nueva y que no solo él como persona representaba eso, sino que estaba marcando el ritmo de una nueva sociedad que ya tenía el valor para votar por una persona independientemente del partido al que perteneciese. Belisario Betancur ganó esos comicios, derrotando a López Miquelsen estruendosamente. Su disidencia fue la razón fundamental para que el partido perdiera el poder. ¿Usted cree eso en serio? En 1982. ¿Usted cree eso en serio? Porque si usted suma sus votos y los votos que obtuvo el doctor López, el Partido Liberal habría ganado las elecciones. Esa es una visión demasiado aritmética de una realidad política como era la de 1982, y eso es un sofisma. Yo, ¿sabes qué fue lo que hice? Disminuirle las proporciones de la victoria a Belisario Betancur. Si yo no estoy en la escena, Belisario Betancur, en vez de ganar por 300.000 votos, gana por 700 o 800.000 votos. Al finalizar el 82, Gabriel García Márquez gana el Premio Nobel de Literatura y lo recibe con un discurso en el que hace un conmovedor llamado al mundo sobre la soledad de América Latina. Efectivamente, la soledad de los colombianos era grande, y en Colombia los problemas eran muchos, pero el gobierno de Betancur estaba totalmente enfocado en encontrar la paz con los movimientos alzados en armas, entre ellos el M-19.
Mientras tanto, un nuevo, silencioso y terrible flagelo iba permeando rápidamente todos los niveles de la sociedad colombiana: el narcotráfico. El narcotráfico entra como a la escena pública, yo creo que especialmente desde el año 75, pero ya tenía su precedente, que era el contrabando, y el contrabando ya estaba totalmente metido en la política. Habían políticos contrabandistas y habían contrabandistas con gran influencia del mundo de la política. El caso de Medellín, las figuras claves como Pablo Escobar venían de esa escuela de narcotráfico y siguieron con altos vínculos en el mundo de la política. Pablo Escobar intenta llegar al Congreso escudándose en la buena imagen de Galán y del nuevo liberalismo. La organización política de Antioquia le notifica a Galán los antecedentes de Pablo Escobar, y obviamente Galán no acepta que Escobar ingrese a nombre del nuevo liberalismo al Congreso de la República. Luis Carlos fue contundente, muy claro en ese discurso, en el Parque de Berrío, expulsando al movimiento de Jairo Ortega de la candidatura presidencial. O sea, Pablo Escobar ni Jairo Ortega nunca fueron miembros del nuevo liberalismo. Bueno, en los años 80, fuera de dedicarse a su negocio, el narcotráfico incursionó en política. Logró infiltrar, digamos, lo hacía el viejo liberalismo. El nuevo liberalismo no se dejó comprar por el narcotráfico. El método mafioso típico es que el que no se vende, hay que matarlo. El que no vende la finca, lo matan. El que no vende su partido político o sus ideas, lo matan. Era un momento en que el país era totalmente tolerante con el narcotráfico y Galán no solo atacó el narcotráfico, Galán atacó la capacidad que las organizaciones criminales del narcotráfico tenían de infiltrar la política, de infiltrar los partidos, de infiltrar el Congreso y de infiltrar el gobierno. Yo creo que los escándalos de Santofimio en ese comienzo de la década de los 80 y creo que muchos otros problemas que empezaron a mostrar la venalidad relativa de la clase política tradicional dieron a Galán, en cambio, la imagen de que él se mantenía limpio frente a ese escenario y que además podía liderar a un grupo de gente parecida a él. Rodrigo era un joven, inteligente, con una voluntad inquebrantable de vinculación a la política para mejorarla, para influir a través de la política también en el cambio que necesitaba el país. Por eso, entre él y Luis Carlos Galán se trabó una amistad interesante y los dos perseguían objetivos comunes. Rodrigo luego fue llamado al Ministerio de Justicia y le tocó hacerle frente al narcotráfico. Ministro de Justicia, doctor Rodrigo Lara Bonilla. Se convirtió en un verdadero líder de la lucha contra el narcotráfico. El caso del narcotráfico en algunas zonas del país. Si son las élites sociales de esas zonas del país, en parte las que están comprometidas con el tráfico de estupefacientes. Le organizan un debate en el Congreso a Rodrigo Lara, para la época nombrado ministro de Justicia, por haber recibido unos dineros de un supuesto narcotraficante. No creo que lo normal dentro del procedimiento sea que el sindicado el denunciante se convierta en denunciado. Rodrigo reacciona muy valientemente contra Escobar y contra los narcotraficantes, e inicia una guerra verdadera contra ellos. La guerra se inicia por una parte con el decomiso de una buena cantidad de aeronaves dedicadas al tráfico de droga, en lo que se conoció como la Operación Aerococa, y por otra con el allanamiento de Tranquilandia, uno de los campamentos coqueros más grandes descubiertos hasta el momento. Lo que no se esperó la mafia era la forma como Lara Bonilla iba a reaccionar de una forma tan vertical contra esta gente que Rodrigo Lara se hizo matar. En 1984, el país se sacude con la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, ocurrida el 30 de abril, cuando dos sicarios, entre ellos uno menor de edad, le propinaron 25 disparos a pocas cuadras de su residencia. Rodrigo Lara se hizo matar por defender
como la dignidad personal, la dignidad del movimiento, el muralismo. Y yo creo que para Luis Carlos la muerte de Rodrigo Lara también fue una cosa que lo comprometió profundamente en esa lucha hasta el final que dio contra el narcotráfico. Tras el asesinato de Lara Bonilla, Betancourt mantiene la misma línea de poner gente del nuevo liberalismo en la cartera de justicia, encargada de hacerle frente al narcotráfico, y nombra así a Enrique Parejo, otro valiente jurista de las filas galanistas. A nosotros nos tocó darle aplicación al tratado de extradición que se había firmado con los Estados Unidos. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la comisión de delitos en otros países. En Colombia en los años 80 coincidieron dos cosas. Por un lado, la lucha política de Luis Carlos Galán y del nuevo liberalismo, y por otro lado, el surgimiento del narcotráfico. Entonces, en el país, gran parte de la clase política y del establecimiento, digámoslo así, aceptaron el narcotráfico, decidieron coexistir con él y no vieron el peligro que representaba para el país. Luis Carlos Galán y el nuevo liberalismo sí entendieron el peligro que representaba y decidieron enfrentarlo, así fuera una lucha solitaria y desigual. Pero es equivocado pensar que esa era la lucha del nuevo liberalismo, esa no era la esencia del pensamiento político de ellos, sino simplemente fue una cosa circunstancial que se dio durante su lucha política. La concentración del poder en la presidencia de la República es antidemocrática. Ese es otro paso clave en el proceso de desarrollo de la democracia en el país. Reducirle las atribuciones al jefe del Estado, redistribuir poder, modificar ese sistema de competencias que convirtió al jefe del Estado en un monarca. La de la descentralización en serio, que signifique redistribuir competencias y recursos entre la nación, los departamentos y los municipios. Galán ayudó como a impulsar ese balón de la descentralización en Colombia, alrededor del cual hubo también consensos de gente muy distinta, pues Belisario la impulsó, Jaime Castro fue otro impulsor, pues curiosamente las mismas FARC en su proceso de acercamiento al gobierno de Belisario en esa época fueron muy partidarias de la descentralización. Cuando mi papá empieza a hacer política, el sistema electoral era un sistema sin ningún tipo de garantías, era la época de la papeleta, la época de la compra de votos, y pues el fraude electoral fue un generador de violencia muy importante en la historia del país. Entonces él toma el sistema electoral como uno de sus frentes de reforma y logra que se aprueben, por ejemplo, el tarjetón, el poder electoral como una cuarta rama del poder público, independiente, con todas las garantías, para que los colombianos pudieran confiar en sus elecciones, que fueran elecciones transparentes y con todas las garantías. El proceso de paz iniciado por Betancourt con el M-19 se interrumpió abruptamente cuando en noviembre de 1985 un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Los colombianos y el mundo siguieron estupefactos los sangrientos hechos en los que concluyó el episodio, al cual el gobierno de Betancourt le dio una solución militar muy cuestionada. Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego, la situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19. Para nosotros fue un golpe muy duro. Se habló incluso en esos momentos de la posibilidad de una renuncia mía. Yo hice una reunión con el doctor Galán y él estuvo de acuerdo conmigo en que no convenía renunciar en ese momento, porque nuestro deber no solo era seguir la lucha que veníamos librando, sino además se había adicionado una nueva, que era la de buscar el establecimiento de la verdad de lo ocurrido al interior del Palacio de Justicia. El nuevo liberalismo siguió defendiendo ante el Senado la extradición. Hemos tenido que luchar contra el más grave de los problemas de la sociedad colombiana. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico, y ha sido desde 1982
un año antes de que Rodrigo Lara asumiera el Ministerio de Justicia, ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. En 1986 se inicia una nueva contienda política por la presidencia de la República. Tanto la imagen como el discurso de Galán reflejaban lo difícil del momento político y social. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. ¿Por qué que sea el resultado va a la presidencia? Pues cómo no voy a ir si las voy a ganar. Doctor, ¿pero por qué se inscribe como candidato a senador si está tan seguro de que va a ganar las presidenciales? Nosotros estamos haciendo lo que Mao pudiera haber llamado la larga marcha a través de las instituciones. Esa es la nuestra. Por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la paz, siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que fuera menester sea. Tras perder en las elecciones parlamentarias de marzo del 86, el jefe del nuevo liberalismo se retira de la contienda electoral de ese año. ¿Vuelve a insistir dentro de 4 años? Insisto en mi causa, en mis ideales, en mis convicciones sobre la necesidad de transformar la política colombiana y así lo manifiesto en la declaración. La gente reconocía en Luis Carlos Galano un líder honesto, un líder puro, un tipo de dirigente político que el país necesitaba, pero otra cosa son las elecciones y la forma como son organizadas las elecciones y la compraventa de votos y los mecanismos clientelistas. Entonces siempre ese divorcio entre las encuestas y los resultados electorales le dan muy duros. He sufrido muchos golpes, muchos reveses, pero era tal el carácter y la perseverancia y, digamos, esa capacidad de lucha y entrega de Luis Carlos que siempre regresaba. Su eslogan último de campaña era renovación ahora o nunca, y el doctor Turbay Ayala aprovechó muy ladinamente, como todas las cosas de él, para decir que como no había sido ahora, iba a ser nunca. ¿Usted qué opina de eso? Ahora más que nunca. Es una simple cuestión de partícula. Ahora más que nunca. Es necesario perseverar, insistir. Galán se retira de la candidatura a la presidencia, pero el nuevo liberalismo continúa con su labor en el Congreso. Porque había una triple estrategia para destruir el tratado de extradición, y no simplemente el tratado de extradición, sino para afrontar el problema general del narcotráfico y conservar las ventajas y posibilidades de quienes estaban ocupados de tales actividades. En el año 86, los parlamentarios amigos de Pablo Escobar pretenden acabar con la extradición que en ese momento está en vigencia a raíz del asesinato de Rodrigo Lara. Preparan a través de Alberto Santofimio como presidente de la Comisión Primera del Senado y buscan la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara con Jairo Ortega, parlamentario muy amigo de Escobar, y pretenden así aprobar la abolición de la extradición. Sin embargo, yo logro que me elijan presidente de la Comisión Primera de la Cámara y obviamente pierden la posibilidad de aprobar esta abolición de la extradición. Este hecho produce el atentado del que logro sobrevivir en 1986. Pero no solo Galán y el nuevo liberalismo le hacen frente al narcotráfico. Desde las páginas de los periódicos, valientes comunicadores denuncian sus crímenes. Uno de ellos es Guillermo Cano, uno de los más prestigiosos periodistas del país y director de El Espectador. Cuando Pablo Escobar había intentado ingresar de manera abierta al mundo de la política, Guillermo Cano había publicado su oculto pasado judicial de narcotraficante y de asesino.
Y el 17 de diciembre de 1986, su pluma valiente es silenciada por las balas del narcotráfico cuando salía del diario capitalino. Muy buenas noches. En unos instantes, el cuerpo de don Guillermo Cano, director del diario El Espectador, será trasladado de la sede de la clínica de la Caja Nacional de Previsión a la sala de redacción de ese diario capitalino, donde será velado. A finales de 1986, y en medio de fuertes amenazas, Galán viaja a Oxford. Pero la guerra entre el narcotráfico y el nuevo liberalismo no cesaba. Pablo Escobar comisionó a una persona a que fuera a Hungría, donde yo me encontraba como embajador, a Budapest, y allá esa persona me preguntó si yo era Enrique Parejo, y casi sin acabar de contestarle, ya tenía una pistola puesta a 30 centímetros de mi cara y enseguida escuché el primer disparo. Ya cuando desocupó toda el arma, descargó pues todos los proyectiles, el hombre se fue, creyendo seguramente que me había matado, pero por fortuna sobreviví. El narcotráfico es el que le va a permitir a las FARC dar el salto cualitativo de una guerrilla de poca significación a una guerrilla de carácter nacional, lo que va a permitir alimentar a los grupos paramilitares de extrema derecha. Es decir, va a ser el combustible de la descomposición del Estado vía corrupción o de la guerra interna vía combustible para el financiamiento de los actores armados. ¿Cómo afrontar eso? Eso no puede ser el problema de unas personas, no puede ser el problema de unos dirigentes que lo afronten y que proclamen la situación. Es una reacción colectiva, porque lo que está de por medio son derechos fundamentales de la especie misma. En febrero de ese año es extraditado Carlos Leder, uno de los capos del narcotráfico. Y el 11 de octubre es asesinado Jaime Pardo Leal, ex candidato presidencial y líder de la Unión Patriótica. El fenómeno paramilitar en el gobierno del presidente Barco tuvo unas expresiones terribles. Masacres en Urabá, masacres de campesinos. Tuvimos un tiempo supremamente difícil, tuvimos una oleada de marchas campesinas armadas. Galán siente que no puede estar ausente en momentos tan cruciales para el país y decide volver y apoyar el gobierno del presidente Barco. Desde el inicio del gobierno hay un acercamiento con el galanismo. Ellos no entran a formar parte del gobierno, pero sí hay apoyos en el Congreso. Y a medida que va avanzando el gobierno Barco, el acercamiento se va dando más y más. El inicio de lo que llegó a ser la reforma constitucional, que se inició también en ese gobierno. Y me comentaba Julio Londoño, que fue canciller, que trabajó también temas que eran muy cercanos a mi papá y a Luis Carlos, como era el de las fronteras. Luis Carlos preparó un libro sobre la política fronteras, está muy interesado en el desarrollo también de los territorios nacionales. Entonces había muchos temas que los acercaban y quisieron que trabajaran muchos temas en común. El objetivo de ellos me dijeron Luego de un inicio violento del año 88 en el que secuestran a Andrés Pastrana y a Álvaro Gómez y asesinan al procurador Carlos Mauro Hoyos, el 13 de marzo se lleva a cabo la jornada electoral en la que por primera vez se eligieron alcaldes popularmente en Colombia. Hemos querido tener una posición constructiva. Es muy fácil, lo más fácil en medio de una crisis de un país como este, cruzarse de brazos y olímpicamente entrar a combatir al gobierno, a criticarlo, a debilitarlo. Eso debe ser muy rentable desde el punto de vista electoral, pero yo no lo siento como responsable con el país. Cuando el país vive una encrucijada tan compleja, me parece que es preferible arriesgarse a ser incomprendido, pero tener una posición constructiva y seria para el país. Y viene este proceso de acercamiento largo, complejo con el liberalismo, con lo que era de alguna manera con su antípoda en la política, el expresidente Turbay. A mediados de 1988, Galán participa por segunda vez en una convención nacional de liberalismo. Es emocionante ver cómo Luis Carlos se enfrenta a una jaula de leones. Quiero... Y con convicción, con esa proyección personal de él extraordinaria, con esa oratoria de Luis Carlos, le da la vuelta a la convención y todos salen diciendo, es el único tipo que puede sacar al partido de este lío. Pero hemos dado nuestro testimonio sincero y honesto de nuestras convicciones y con esa misma sinceridad y honestidad vengo a decirles por qué creo en la unidad liberal y con qué criterio queremos lograr la unión del liberalismo.
aceptó volver a los toldos del partido con una condición, la consulta popular, que significaba para él un instrumento práctico de una mayor participación de las gentes. Es decir, ya no era un candidato que iba a ser elegido por los mismos de siempre, los mismos clientes, los mismos clientelistas, los mismos caciques, sino que había mayor participación de la gente porque él creía en una democracia participativa. El nuevo liberalismo se ha convertido para él en una carga. Era más lo que le pesaba encima que lo que lo impulsaba. En el Congreso Nacional del Nuevo Liberalismo, llevado a cabo del 18 al 20 de noviembre de 1988, Galán le da fin a su movimiento político y reingresa a las filas del liberalismo oficial. Compañeros, el viaje continúa, con la misma brújula, con el mismo destino, con una nave más grande. Galán entiende que lo que necesita ahora que va a buscar la candidatura oficial del Partido Liberal y que tiene la mayor opción de obtenerla, es que su número 2, su mano derecha, su jefe de debate, no sea un hombre del nuevo liberalismo, sino sea un hombre del Partido Liberal. Asume la dirección de la campaña presidencial el doctor César Gaviria Trujillo. Yo acepté la dirección de la campaña de Luis Carlos. La verdad es que ya habíamos encontrado una identidad plena de conceptos, de las cosas que había por hacer para cambiar a Colombia, de cómo orientar la campaña, de tratar de superar la división que se había vivido en el Partido Liberal. Ya para entonces él era el indiscutible, iba a la vanguardia, iba en las encuestas con un amplio margen, simple y sencillamente porque los colombianos querían eso. La estrategia de Galán de volver al oficialismo para unirlo estaba funcionando. Su carisma nuevamente le estaba llegando a todo el país y al interior del partido logra que el 22 de julio de 1989 sea aprobada la consulta popular como mecanismo para elegir al candidato a la presidencia. Todos los caciques liberales intentaron que en vez de llegar al acuerdo de la consulta liberal, allí se lanzara de una vez un candidato a la presidencia de la República, que lógicamente no iba a ser Galán, porque ellos sabían que Galán en la consulta los derrotaba. Entonces la consulta ha sido aprobada por unanimidad. Ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada en esa forma. No reconozco enemigos dentro del Partido Liberal. Estamos en una competencia civilizada por el bien de Colombia, por el bien del liberalismo. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Durante el primer semestre de 1989, la violencia seguía azotando a Colombia. En esos meses fueron asesinados José Antequera, dirigente de la Unión Patriótica, el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, y el magistrado Carlos Ernesto Valencia. A mediados de agosto de ese año se comentaban las últimas encuestas sobre simpatías electorales publicadas en la prensa nacional, que arrojaban un amplio favoritismo de Luis Carlos Galán sobre los otros precandidatos. En la mañana del 18 de agosto, Galán recibía conmovido la noticia del asesinato del comandante de la policía de Antioquia, el coronel Valdemar Franklin Quintero, quien días antes había evitado un atentado contra la vida de Galán en Medellín. ¿Usted cree que va a ganar las elecciones? Todo indica que hay una gran opción y mis propios peligros a los que usted se refería al comienzo son reflejo de esa gran opción política. Si yo no tuviera opción política, no correría peligro. Corro peligro precisamente por eso. En las últimas semanas, realmente la preocupación fue muy grande y por esa razón visitamos al general Maza Márquez, director del DAS en ese momento, para expresarle nuestras preocupaciones, sobre todo en el cambio de la escolta que se había realizado en los últimos días. Y sin embargo, el general Maza Márquez nos manifestó que él tenía plena confianza en la forma como estaba organizada esta seguridad, de tal manera que no diría que nos tranquilizamos,
pero esto influyó en que las cosas siguieran adelante de la manera en que siguieron. El día mortal, él llegó a mediodía y ahí hablamos un rato y de pronto, lo que yo nunca lo había visto, preocupado, alarmado, y se para y me dice, mamá, mis hijos, mamá, mis hijos. Entonces a mí me dio mucha angustia y le dije, mira, no salgas a ninguna parte, no vayas a ninguna parte. A pesar del clima de zozobra que se vivía y confiado en las palabras de Maza Márquez, ese día Galán asiste a la manifestación en Soacha, donde jefes liberales de la capital iban a adherir a su campaña. Sería el último encuentro de un gigante con sus seguidores, el de un hombre que sabía que a esas alturas la lucha por sus ideales no tenía retorno. El precandidato presidencial del Partido Liberal de Gobierno, Luis Carlos Galán Sarmiento, resultó herido esta noche en un atentado criminal ejecutado durante una manifestación política en el municipio de Soacha. Asesinaron a Esperanza, ¿no? Este es el magnicidio para mí más traumático que ha sufrido este país en su historia reciente. En la balacera, por lo menos otras 10 personas resultaron heridas, incluyendo uno de sus guardaespaldas, 2 dirigentes políticos de Soacha y manifestantes que estaban cerca a la tarima. Era una cosa que nos parecía absolutamente impensable. Al principio se dijo además que se iba a salvar. Está inconsciente, no se sabe aún cuántos impactos de bala haya recibido. El pronóstico que tienen los médicos que lo atienden en este instante es reservado y está confirmado que está siendo sometido en este momento a una intervención quirúrgica. Sentí mucha tristeza, yo recuerdo derramando lágrimas cuando en la televisión veía el entierro, porque uno sentía como que estaban enterrando la dignidad del país. Las honras fúnebres que siguieron al magnicidio fueron una desgarradora expresión de desamparo colectivo. Cientos de miles de personas se agolparon para seguir al féretro en su recorrido por las calles de Bogotá, desde el Capitolio Nacional donde fue velado el cadáver, hasta el cementerio central donde fue sepultado. Todos ellos lloraban por la esperanza asesinada y clamaban por justicia. Se mezclaban allí no solo el dolor y la indignación, sino la amargura y la frustración de un pueblo que perdía a otro de sus caudillos, y como siempre, clamaban que el crimen no quedara impune. Qué vida tan pura y transparente, qué honestidad única. El pueblo se levanta y pide justicia. Le ruego a Dios que este sacrificio sirva por fin para que la sociedad reaccione y se una respaldando al gobierno y a las instituciones, pero a la vez exigiendo una labor más eficaz, sin dejarse intimidar por el sicariato ni el secuestro o cualquier otra manifestación de violencia. Quiero pedirle al doctor César Gaviria, en nombre del pueblo y en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre y que cuenta con nuestro respaldo para que sea usted el presidente que Colombia quería y necesitaba. El tema de la investigación ha sido bastante difícil por la falta de voluntad del Estado de llegar a determinar las responsabilidades que le competen al propio Estado en la muerte de mi papá. Desviaron la investigación hacia personas inocentes que pasaron muchos años en la cárcel y durante ese tiempo pues se perdieron todas las pruebas, murieron los autores materiales, murieron
los testigos que podían contribuir a esclarecer el crimen. De modo que yo creo que lo pendiente ahora en la agenda de esa investigación por el asesinato de mi papá es determinar esas responsabilidades que el Estado colombiano tuvo en su asesinato. Hace 2 años hicimos llegar nuestras preocupaciones a través de una carta al nuevo fiscal general y él se comprometió a nombrar una comisión de altísimo nivel para ahondar en estos puntos que han sido preocupación nuestra desde comienzos de los años 90, digamos que desde la misma muerte de Luis Carlos. Sin embargo, no hemos tenido conocimiento del desarrollo de esa investigación. Hay una pregunta adicional, ¿hubo elementos del Partido Liberal que apoyaron o asusaron a los narcotraficantes para matar a Galán? A mí no me cabe duda. Muy probablemente hubo sectores de la clase política liberal que se sentían duramente afectados por lo que Galán iba a representar en el futuro, barriendo con los sectores más corruptos del Partido Liberal, y estos de una u otra forma, si no fueron autores materiales ni intelectuales, sí generaron un clima de rechazo hacia Galán que pudo haber incidido en generar un clima favorable para su asesinato. Para nadie es un secreto que un sector de la clase política colombiana ha estado ligado con los narcotraficantes, que se han convertido en aliados de los narcotraficantes. Y yo, después de la investigación, quedé sin la prueba, pero con la profunda intuición, porque hay evidencias de que sectores importantes también del liberalismo participaron de la muerte de Luis Carlos Galán. Porque en Colombia ya ha existido una clase que usufructa el poder, que vive de él, que se enriquece a costa de él, y cualquiera que hable de moralización, de ética, de lo público, de transparencia, es un enemigo, y es un enemigo de, digamos, entre comillas, de esa otra gran mafia que son sectores de la clase política en Colombia. A Galán lo mató una coalición de políticos y narcotraficantes, no me cabe la menor duda. Él lograba colocarse de una manera muy singular, 2 o 3 escalones por encima de todo el mundo y mirar lo que todos los demás no podíamos ver. Desde ese punto de vista yo creo que Galán era un gran estadista, una persona que sabía lo que estaba sucediendo, pero que al mismo tiempo lograba mirar hacia el futuro y prever qué era lo que podía pasar de acuerdo con esas circunstancias y como consecuencia de esas circunstancias. Yo diría que era un visionario. Yo diría que, por ejemplo, con respecto al narcotráfico, vio mucho antes que todos nosotros, que todos los colombianos, el peligro que entrañaba la infiltración del narcotráfico en la sociedad. Prendió las alarmas tempranas. No lo entendimos o no lo entendió la mayoría de la gente. Y como visionario que era, Galán alcanzó a ver más allá de su muerte. Vio lo que se le venía al país y lo dijo hasta el cansancio. Pero también dejó de ver y vivir muchas otras cosas. No alcanzó a ver la caída del muro de Berlín, ni la de sus enemigos. ¿Va a negociar, doctor? ¿Va a negociar? Doctor, usted. Ni muchos hechos que una mente, por visionaria que fuera, podría anticipar. Tampoco vio triunfar a toda una generación de colombianos que crecieron en estos 15 años. No conoció el teléfono celular ni los grandes avances de la tecnología, así como tampoco pudo montar en Transmilenio. No pudo enterrar a su padre ni acompañar a sus hijos en momentos cruciales, ni conocer a Manuel, su primer nieto. Pero las ideas de un gigante no se matan tan fácilmente y su legado puede verse en muchos de los hechos de la vida nacional. La Carta del 91 es el resultado de una lucha por cambiar una cantidad de cosas en la sociedad y en la Constitución. Era un tema galanista desde la época de los foros de derechos humanos bajo el gobierno de Turbay, en los que Galán fue con los partidos de izquierda y la oposición de izquierda a Turbay. Después de la reforma constitucional y desde antes inclusive, se han empezado a dar muchísimas dinámicas desde la sociedad civil, desde las instituciones gubernamentales, en pro de la promoción de la democracia y de los valores democráticos. Hay muchas experiencias, entre ellas está lo que ha venido realizando el Instituto
para el Desarrollo de la Democracia, Luis Carlos Galán, el cual ha trabajado por la consolidación de liderazgos juveniles. Hoy, sus ideas viven sobre todo en la memoria política de un país que, aunque no del todo, logró renovar la manera de hacer política. Un país que entendió que se tiene que hacer un gran cambio a través de las instituciones y que no ha parado de luchar por lograr una sociedad más justa. La vida en el fondo es muy corta para dilapidarla, pero la vida es apasionante para gastarla en el servicio de nuestra patria. Yo no creo que la esperanza murió con Galán. Sí ve uno, ya varios años después, sí ve uno que hay unas banderas que Galán tenía que no tienen dueño y que siguen sin tener dueño. El Partido Liberal que ve uno ahí es un partido liberal muy parecido al Partido Liberal contra el cual se enfrentó Galán. Entonces uno podría decir, Galán es necesario, Galán es más necesario que nunca. A Galán hay que reinventarlo. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas.